Buenas tardes, compañeras. Soy Claudia Cruz, soy directora pro bono del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia. Me pidió Juan Carlos de Más Sueños poder hacer con ustedes un intercambio, socializar sobre todo la información que hemos estado trabajando en términos de cuáles son los cuidados y seguridad que todas y todos necesitamos desde nuestra vida cotidiana, pero particularmente, por lo que veo, casi todas ustedes participan en algunos temas de sociales, políticos o acciones, actividades que se realizan en torno a lo que son la defensa, protección de nuestros derechos humanos. En ese sentido, quisiera, como me pidió Juan Carlos, que pudiéramos trabajar con ustedes, es cómo se hacen todos estos planes de seguridad integral para proteger precisamente nuestra labor en defensa de los derechos humanos. Quisiera comenzar con un tema que tiene que ver con qué son, qué es en la defensa, promoción y la protección de nuestros derechos humanos. Pareciera muchas veces que nos dicen que solamente las personas defensoras de derechos humanos son las personas que participan en alguna organización, grupo cultural o grupo social, defendiendo un derecho en particular, pero no es así. Naciones Unidas establece que hay todo un bagaje de instrumentos jurídicos, tanto nacionales, pero sobre todo internacionales, que es donde empieza todo el tema de la protección de las personas defensoras de derechos. Las personas defensoras de derechos somos quienes realizamos una actividad en defensa de un derecho, o en la promoción de un derecho, o en la protección de nuestros propios derechos, o los derechos de los demás. Entonces, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, si hoy mi mamá en su colonia no hay agua y ella, que nunca ha hecho ninguna actividad de estas, sale con sus vecinas a cerrar una calle o a protestar porque quieren el acceso al agua, evidentemente en ese momento tú estás haciendo el uso del ejercicio de tu derecho, y por tanto en ese momento te estás volviendo defensora de derechos humanos. Entonces eso lo tenemos que tener con mucha claridad presente, para que cuando alguien nos diga, no, es que como ustedes nada más son vecinos aquí de la colonia o del barrio, no pueden hacer, no son defensoras y por tanto no tienen acceso a los mecanismos de protección que el Estado mexicano establece. Sí tenemos, porque en ese momento nosotros nos estamos haciendo acreedores de la defensa de esos derechos, o la protección o promoción. Hay quienes promueven los derechos cuando estás volanteando el acceso a algún derecho, pues evidentemente estás promoviendo la defensa y la protección de los mismos, y en ese momento tú te haces una persona defensora de derechos humanos. Y por eso lo fundamental de la protección es que tengamos como también mucha claridad que tenemos, y todas las herramientas que tenemos, que muchas veces las tenemos en la mano y no las usamos, que son muy sencillas, pero y no vamos generando estos planes de seguridad o de protección integral. En México se llama el Plan de Protección Integral para la defensa y promoción de nuestros derechos humanos. ¿Tú vas cambiando las diapositivas, Juan Carlos, o soy yo? Y aquí ok. Entonces, hay dos temas que tenemos que tener como claros. Es uno que son las amenazas y otras que son las agresiones. Y entonces entramos ¿a qué le tememos? Le tememos. En algunos casos nos dicen que a lo que más deberíamos de temerle nosotros como personas defensoras de derechos humanos es a las víboras. Es a los únicos que tendríamos que estarnos cuidando de que no nos vaya a morder. Pero resulta que cuando somos defensoras y defensores tenemos un bagaje muy grande de temas, de temores, ¿no? De miedos y de inseguridades. ¿Qué nos provoca el miedo?
además de la inseguridad, nos provoca ansiedad, nos provoca una incertidumbre de lo que va a suceder con nuestras acciones, con nuestra propia vida, nuestra integridad física y psicológica, y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener claras. Esta batería de preguntas que yo pongo aquí son una batería que son una herramienta para ustedes cuando tengan que hacer alguna labor, en su labor, alguna acción y sus actividades, tienen que irse preguntando a qué le tenemos, qué nos provoca el miedo, qué es la seguridad. La seguridad, o sea, a veces nos sentimos seguros estando en nuestras casas, pero hay veces donde sobre todo cuando hay violencia o vivimos en lugares donde la inseguridad es muy alta, pues no tenemos seguridad y entonces ¿a qué le llamamos nosotros estar seguros? ¿Qué son las amenazas? ¿Qué son las agresiones? No son lo mismo, son además, no solamente son actos, sino estos actos están tipificados en el Código Penal, lo vamos a ver más adelante, como delitos. Por lo tanto, tendríamos que estar haciendo denuncias si alguien nos amenaza, nos agrede. ¿Qué cuidamos y qué protegemos? ¿Qué estamos cuidando? Estamos cuidando nuestra vida, nuestra integridad, estamos cuidando nuestra labor, o sea, en mi labor de defensa de los derechos estoy cuidando el que se me permita hablar con libertad, el acceso a la información, todos, ¿qué cosas estamos aquí cuidando, protegiendo? De qué nos cuidamos y de qué nos protegemos, cuáles son las situaciones que provocamos al realizar cada una de nuestras actividades en la defensa y promoción de nuestros derechos. ¿Cómo nos cuidamos y cómo nos protegemos? Ahí muchas veces decimos, hay que hacer un boletín de prensa donde le informemos sobre todo cuando hacemos actividades en la calle, informemos a la autoridad que vamos a hacer una movilización, una actividad, un acto, un evento, vamos a promover una serie de derechos a través, hoy que estamos en el medio de esta pandemia, a través de las redes sociales, también ahí tenemos que cuidarnos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hay que hacer para ello? ¿Qué cuidamos y qué protegemos? No solamente de qué nos cuidamos, sino de qué nos cuidamos son los agentes externos, qué cuidamos, qué protegemos es nosotros, nuestras acciones, nuestra labor, qué debemos cuidar en todo ese proceso y cómo debemos cuidarnos. Creo que son hay más preguntas, por supuesto, pero digamos, estas son preguntas que desembocan otras preguntas y respuestas para tener como la facilidad para ello. La que sigue, Juan Carlos. No sé si yo lo tengo que hacer. Ok. Este es el artículo 282 que establece qué son las amenazas al que por cualquier modo, al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor, en sus derechos o en la persona, bienes, honor, derechos de alguien con quien está ligado con algún vínculo o sin estar ligado a él. Hay veces tú puedes hacer o te pueden hacer una serie de amenazas, sobre todo ahora que se manifiesta mucho las maneras de amenazar a las personas a través de redes sociales, no sabes quién te lo está haciendo, lo hacen de manera oculta, pero al final de cuentas siempre alguien atrás de esas personas, hay quienes les pagan por hacerlo, ¿no? Que te amenacen, pero siempre atrás de ello hay alguien al que nosotros estamos cambiando su situación, que no le parece, que le incomoda, que le afecta en sus bienes también, el que nosotros hagamos la defensa de nuestros derechos. Entonces hay que tener también como mucha claridad qué es una amenaza. Entonces es algo que te dicen, pero no tiene una afectación directa. Pero hay amenazas también, dependiendo del tipo de amenazas que pueden hacer. Pueden ser amenazas. Aquí yo puse, digamos, como el tema muy general, que es lo que establece el código, pero una amenaza es algo que te hacen, que te dicen
¿no? No llega, digamos, a la agresión todavía, sino que te está poniendo en aviso de que algo va a sucederte a ti, a tus bienes, a tu actividad. O sea, si no se bajan si no se suben a la banqueta, cuando dices policías, las vamos a llevar, las vamos a detener. Ahí hay procesos también de negociación que hay que tenerlos muy claros en qué momento uno tiene que tener también la precaución y medir el tipo de amenazas, o el tipo de amenazas que te hacen es cuando tú haces un reportaje o sueltas en las redes sociales o haces un informe de cómo están los manejos de de los recursos en alguna dependencia, y tú lo sacas a la voz pública y empiezan las amenazas de ahora te va a pasar algo, no vas a llegar a tu casa. Las amenazas pueden ser muy de todo tipo, ¿no? Hay amenazas que uno dice, ay, ni me van a hacer nada, ¿no? Pero luego suele suceder, pero eso implica cómo lo medimos, ¿no? La que sigue, por favor. En estas amenazas, aquí dice, es un gesto, es una expresión, una acción que anticipa la intención de dañar a alguien. El tema de aquí pues subrayé intención de dañar a alguien porque esa es la parte que se tipifica dentro del código, es la intencionalidad que tienes para hacer algo en contra de una persona que que no quiere acceder a ciertas exigencias, ¿no? Baja el Twitter, quítate de la calle, guarda tus documentos, no digas algo, no hagas algo en la defensa de un derecho. Advierte sobre el daño que puedes sufrir, aparecen en diversos contextos, no nada más, tú puedes decir, es que alguien pasó y me gritó, ya cálmate o te mato, y se fue. Y a veces uno está haciendo, pero eso, por ejemplo, puede hacer que te amenacen en una calle, en un supermercado, y tú digas, ay, no, pues es que el señor se enojó. No, quién sabe, muchas cosas esas están ligadas al contexto de lo que nosotros estamos haciendo. Y eso lo vamos a ver en todo lo que hace en el análisis de riesgo. Puede ser en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, en cualquier lugar donde nos desenvolvemos. Las amenazas pueden ser graves, medias o bajas. Son un delito, pues constituyen la anticipación de un acto ilícito con el objetivo de provocar que te dé miedo, que te sustraigas o que te da un aviso a una acción delictiva, y eso ese miedo, esa angustia, esa ansiedad que empieza a provocarnos o en la inseguridad en nuestra participación social, puede provocar que nosotros tengamos una serie de afectaciones. Esas son las amenazas. En el caso de las agresiones, entendemos como agresión es todo acto de violencia caracterizado por provocar daños intencionados. Otra vez, es la intención. Si se dan cuenta, en las dos tiene que ver con la intencionalidad. Y esto se provoca hacia una persona, que ese dicho acto pueda ser directo o indirecto. O sea, ya sea que tú seas la directora de una asociación o la líder de una comunidad, y a ti no te hace nada, pero sí se lo hacen algunos de tus compañeras o tus compañeros. No directamente contigo, pero van y se meten a tu casa. O van y asaltan a tu hija, o a tu hijo, o a tu esposo, o a algún pariente, en fin. Pero otra vez en el análisis de riesgo vamos a ver que todas esas cosas son parámetros que tenemos que estar revisando constantemente cuando hacemos nuestro plan de seguridad o nuestro plan de protección, para saber en realidad hasta qué daño pueden producirnos. Los daños pueden ser físicos, psicológicos, sexuales, patrimoniales, pueden ser simbólicos, pueden suponer una serie de graves efectos sobre la salud. O sea, por eso no es solamente la agresión y la amenaza, sino lo que hacen hacia tu persona y hacia el grupo, pueden generar todo este tipo de síntomas, ¿no? De miedo, de incertidumbre, de ansiedad, angustia.
y esto se pueden encontrar a través de varias clasificaciones, ¿no? Entonces, eso lo veremos más adelante. La que sigue, por favor, Juan Carlos. Este es el artículo 288, que es el tema de las lesiones. Las lesiones tienen que ver mucho con el tema de la agresión. Por ejemplo, te puede decir, es que vino y me agredió. Entonces, penalmente la agresión te la consideran siempre que haya una lesión. Hoy hemos luchado mucho porque también las lesiones se pueden ver las afectaciones psicológicas, emocionales de una persona. En el caso de este tipo de lesiones, son lesiones físicas, ¿no? Que pueden estar atribuidas a varios contextos de las actividades que realizamos en defensa de los derechos. Estas pueden ser heridas, pueden ser fracturas, quemaduras, pero afectan directamente a nuestro cuerpo, a nuestra integridad física, a nuestra integridad psicológica. Entonces, es importante que lo tengan aquí, después ustedes lo leen con calma, yo les voy a dejar la presentación, para que ustedes vayan después desmenuzando qué son las lesiones que se pueden causar cuando sobre todo en agresiones y amenazas. Recuerden siempre que pueden verse desde el ámbito jurídico en el ámbito penal, y por tanto tienes que hacer denuncias ante un ministerio público de lo que sucedió, y ahí, bueno, esa es otra capacitación de cómo funcionan los procedimientos judiciales cuando uno hace un tipo de denuncias de estas. La que sigue, por favor. En los tipos de agresiones pueden ser directas, físicas, verbales, psicológicas, sexuales, indirectas, relacionales, cibernéticas, patrimoniales, simbólicas. Puede ser una agresión hostil, o sea, que estén todo el tiempo diciéndote algo, o estarte, por ejemplo, que te estén tocando cada rato, eso es una agresión. O instrumental, donde se ocupan algunos objetos, ¿no? Puede ser una agresión inducida, autoinfligida. Esta de la autoinfligida es cómo puede un agente agresor incluso llevar a una persona en una situación, por supuesto, de un estado emocional de mal, que esté una persona mal, y que te puedan estar tratando de estar hostigando al grado de que tú digas, ya me quiero morir, me quiero matar, y empieces a hacerte tu daño, ¿no? Colectivas, intrafamiliares, en el ámbito laboral, se pueden hacer también, se producen en el ámbito de las escuelas, lo que tiene que ver con el bullying, ¿no? Por ejemplo. ¿La que sigue, por favor? En los enfoques que tenemos y los sujetos de la seguridad. Nosotros tenemos entre los sujetos sujetos hablamos de personas sujetas a derechos. Tenemos los mecanismos protectores y por un lado, en este caso, somos las personas defensoras de derechos humanos. ¿Cuáles son nuestros enfoques que tenemos que tener muy claros y precisos? Es la estrategia, la organización, cómo operamos la estrategia, cómo nos organizamos, o sea, hacemos operativas, y la información. La información es vital. La información que tengamos nosotros para generar nuestros planes de protección o de seguridad son trascendentales para perdurar, que perdure nuestra labor, que tenga una finalidad, nuestras acciones dentro de nuestra labor de defensoras de derechos humanos, y, por supuesto, nuestra vida y nuestra integridad, porque sin nosotras, la presencia de nosotras, pues no se puede realizar nuestra labor. La que sigue, por favor. ¿Qué es la seguridad integral? La seguridad integral es no solamente ver la parte física y psicológica, sino sobre todo es lo que tiene, la integralidad son varios aspectos que tenemos que estar revisando. Por un lado, la parte de la seguridad física, la parte de la seguridad psicológica, nuestra seguridad jurídica, o sea, que nuestro marco normativo siempre esté presente, que las autoridades acudan a nuestros llamados de auxilio, ¿no? De resguardarnos y protegernos, que haya una seguridad digital y cibernética, particularmente con lo de la pandemia, pues se ha vuelto
más cotidiano que todos y todas nosotros usemos las tecnologías de la comunicación, y esas también tenemos que empezar a ver qué es lo que resguardamos, cómo lo resguardamos, todas estas reuniones que a veces tenemos en lo privado, que de repente estamos, ay, es que mi foquito de mi computadora siempre se queda prendido. Pues sí, el foquito de tu computadora se queda prendido porque hay una cámara que te está vigilando y está viendo qué estás haciendo, está escuchando lo que están haciendo. La financiera, por supuesto, que tiene que ver con tener los recursos económicos para realizarlo, pero sobre todo que estén protegidos, que nadie vaya y nos los quite, ¿no? Entonces, esto es parte de los diferentes elementos. Hay otros más, estos son, digamos, como los más esenciales para que todas y todos podamos estar siempre atentos a ellos. La que sigue, por favor. Si alguien tiene una pregunta, cualquier cosa, pueden interrumpir, chicas, sin ningún problema, para que vayamos avanzando y vamos resolviendo preguntas y demás. Al final de la presentación también hay una bibliografía donde obtuvimos varias de esta, bueno, que está aparte de esta información, para que ustedes la puedan utilizar. En la seguridad estratégica es cuál es la misión o la visión que nosotros tenemos de las acciones que realizamos. Y esa es una parte muy importante que tenemos que cuidar. Si nuestra misión es que hacer un cambio en nuestra colonia para que haya seguridad, o un cambio en nuestra comunidad para que tengamos la protección de del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? El cuidado de nuestra salud, o el solo hecho de estar divulgando asuntos como de lo que sucede en nuestra propia comunidad. Puede ser que hasta ahorita no, mi misión no sea esa, sino mi misión es que todo el mundo conozca que en nuestros espacios está sucediendo una serie de acciones por parte de las autoridades que no hacen que se produzca la protección o el acceso a todos nuestros derechos humanos. ¿Cuál es nuestra visión? Mi visión quiere decir que yo quiero realizar una serie de actividades y acciones para que esto pueda cambiar y llegar a esa misión de que todo el mundo conozca lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, hay también una serie de preguntas que si ustedes pueden buscar también por internet, pueden poner misión, visión, qué es lo que requieren, desde sus propias organizaciones hasta las actividades y acciones que realizamos para que se respeten los derechos, tenerlo también como muy claro, porque cuando generamos nuestro plan de protección, siempre tenemos que tener una seguridad estratégica. En la estrategia es que nosotros pongamos cuáles son los elementos buenos, malos, positivos, negativos, los ámbitos de oportunidad o lo que nos obstaculiza a realizar algo. La que sigue, por favor. En esta seguridad estratégica es cómo la logramos. Hay que generar, sea la condición que nos permita cumplir con esa misión, lo que les decía hace un momento, qué tipo de valores tenemos, cómo los podemos garantizar y cómo podemos también garantizar nuestra integridad. Cuando hablamos de integridad siempre hablamos de la física y la psicológica. Son los dos factores fundamentales para la protección de las personas defensoras. La que sigue, por favor. Los componentes para generar una seguridad estratégica tienen que ver con la parte de la seguridad organizacional, la operativa y la información. Esos tres elementos siempre son importantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para podernos organizar? ¿Cómo operamos? ¿Qué actividades tenemos que realizar para hacer todo este proceso organizativo que ya establecimos? Y la información que tengamos para que estas tres se lleven a cabo. La que sigue, por favor. En la seguridad organizacional, aquí tenemos que buscar varias condiciones.
las físicas, financieras, qué mecanismos tenemos gubernamentales para llevar a cabo nuestra labor, cuáles son, sobre todo en la parte, digamos, financiera, organizacionales. Tengo una organización, vamos a hacer un proyecto de investigación sobre violaciones a derechos humanos en torno a la salud. Entonces, ahora, por ejemplo, que se dice mucho, por ejemplo, el uso del cubrebocas. ¿Por qué no todos en mi colonia utilizan el cubrebocas? Porque hay quienes dicen que eso no funciona, hay quienes sí dicen que sí funciona. El tema de la información que nosotros nos alleguemos de ella implica que pues tengamos una computadora, tengamos que tener internet para poder tener esta información, qué es lo que dicen algunas autoridades, qué es lo que están diciendo otras, y nosotros podamos tener lo más de información, pero para eso necesitamos tener como la parte de objetos, computadora, internet, recursos para podernos llegar a eso. Y esto además implica es que alguien de la institución se encarga de buscar recursos, alguien se encarga de tener una computadora, alguien se encarga de qué vamos a preguntar, qué vamos a buscar de información. Entonces, si en ese sentido es importante que en ese proceso de organización todo mundo tenga muy claro qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a realizar y que les permita generar esta organización. En la mayoría de las organizaciones, pues siempre por un esquema organizacional, ahora sí, valga la redundancia, siempre tenemos que la parte de la dirección de una organización hace una cosa, la parte de administración hace otra, otros hacen procesos de investigación, otros de formación, pero ya en las acciones muchas veces no tenemos como claridad quién la tiene, qué hace qué, y nuestras responsabilidades, por supuesto, ¿no? O sea, el proceso en la organización, el proceso de comunicación es muy importante. Si algo falta, si yo voy a ir a una marcha y alguien no compró los palitos para levantar la manta, pues es obvio que la vamos a ir arrastrando, sobre todo si es muy grande, ¿no? Entonces, o la vamos a llevar acostada y nadie la va a ver más que la gente que está arriba, pero lo que queremos es que las autoridades y la comunidad se entere de lo que estamos haciendo. Pero es importante también tener estos procesos. Oigan, ¿saben qué? Yo me enfermé, no pude llevar los palitos, pero y con tiempo, pues para que alguien pueda resolver. Estos procesos de organización es indispensable saber qué es lo que está haciendo cada una para generar tu proceso, tu plan de protección. Es hasta dónde tu grado de incidencia fuera de tu ámbito de seguridad, que es tu oficina o tu casa, puede tener riesgos, y eso puede provocar que algunas personas dentro de nuestra propia organización o en alguna actividad puedan tener mayores riesgos que otras. Las que están, por ejemplo, ¿quién se va a quedar a monitorear la movilización? Pues el que se queda a monitorear la movilización, esa persona no va a tener tanto riesgo, salvo cibernético, si no tiene un antivirus o algo que les proteja sus mecanismos de comunicación, pero esa no va a tener tantos riesgos como la persona que va a estar afuera en la calle haciendo actividades. La que sigue, por favor. Un momentito, me quedé sin conexión, pero ya regresé. Sí, sí. La que sigue, por favor, Juan Carlos. Aquí buscamos la seguridad como una condición física. No, esto ya estaba, es la que sigue, es la otra. Se repitió. La operativa. Trabajamos para que la seguridad de todas las personas y de la organización se preserve íntegra, y todas las tareas y misiones asumidas o asignadas pueden ser cumplidas sin obstáculos. Entonces, ya que sabemos qué le toca hacer a cada quien, lo operativo es que cada quien haga lo que requiere hacer. Y entonces ahí estás operando,
lo que ahorita les estaba comentando. Si en lo de la movilización, en una investigación, en una denuncia, en alguna, todas las cosas que hagamos, tenemos que hacerlas como las acordamos. Si en el proceso de la actividad o del que estamos haciendo las actividades para cumplir una acción, algo no está saliendo bien y hay que corregirlo inmediatamente. Es importante que dentro de sus propias organizaciones ustedes puedan con el mismo equipo armar a una o dos personas o tres, no depende del tamaño del equipo, ¿no? Que esté siempre revisando o que tenga a su cargo el tema de la seguridad. Y pueden hacer si ustedes mismos entrevistas, algunos tenemos mayor feeling en hacer en fijarnos en cosas que no se fija todo mundo, ¿no? O sea, hay quien se puede estar fijando, porque todos los días siempre tenemos un gato muerto aquí adentro en la puerta de nuestra organización, ¿no? Ay, es que siempre vienen y los tiran aquí. Bueno, a eso, o puede ser un asunto de una amenaza, o en efecto alguien agarró ahí de basurero la esquina para que cuando se muera algún animalito llegan y lo tiran, o la basura, ¿no? Pero algunos tienen mayor feeling para poder detectar cosas que pasan por internet, ¿no? Oigan, alguien pudo abrir su correo hoy, no, pues yo no, y tú no, tampoco, y pues nadie se da cuenta que te lo están hackeando, pero algunos que tienen más información. Entonces, en estos procesos para armar estos equipos de seguridad, es importante que ustedes o en la familia misma, este tema de seguridad sirve para la familia, para las organizaciones, para nosotros como defensoras y defensores, nos sirve. Entonces siempre tenemos que ver quién es más ágil, quién tiene más habilidades o conocimientos en algunas actividades que nos puedan servir de herramientas para nuestra propia seguridad. Pero en temas de operatividad en la seguridad, pues ahí tiene que haber también un grupo que se esté siempre fijando que todo el mundo esté cumpliendo con lo que quedamos de hacer, ¿no? Entonces, si no se puede realizar, también tienen que informar por qué no se puede realizar y cuándo se podría realizar, en su caso que puedan subsanar. La que sigue, por favor. Todas las tareas tienen que estar asumidas, asignadas, que es lo que ya les estoy diciendo, es que me estoy adelantando casi yo. Tenemos que tener siempre, esta es una parte importante, es ese grupo personas que ustedes designen dentro de su grupo, tienen que monitorear, pero hacer siempre una evaluación. Siempre. Es la evaluación permanente de las actividades que realizamos es importante. A veces en el colectivo, por ejemplo, no vemos como grandes amenazas hacia las personas que están en nuestra parte administrativa. Entonces siempre decimos, no, pues la administradora, pues ¿qué le va a pasar? Nunca le va a pasar nada, ¿no? Entonces resulta que la administradora, pues es una de las partes fundamentales porque recibe nuestras finanzas, sabe cómo están toda nuestra documentación, cómo estamos ante en la entrega de nuestros informes, y a veces como nada más llega a la oficina, ahí trabaja, no sale ni hace actividades con nosotros, le ponemos, digamos, como una serie de niveles de riesgo muy bajo y por tanto la protección también es muy baja. Pero siempre tenemos que estar evaluando si nuestras actividades van a tener impacto en las demás personas de nuestra comunidad, las demás personas de nuestra organización o de nuestra familia. Entonces, si yo siempre que salgo de viaje, siempre tengo a alguien dentro de mi familia, de mi confianza, que le estoy diciendo, salgo ahorita, ahora ya está el GPS que es magnífico, porque entonces tú compartes en dónde vas, cómo vas, en qué lugar estás yendo y a qué horas llegas y regresas. Eso también es importante. A veces tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida privada, una serie de actividades que ni nuestra familia conoce, pero siempre hay alguien de nuestra confianza con la que podemos contar dentro de nuestra oficina o de nuestra propia familia
con la que podemos hablarlo. Tú no le dices nada a nadie, pero tú sí eres quien me monitorea a mí. Entonces, eso también es importante. Y esa información de tu persona de confianza se la tienes que decir a la persona encargada del tema de seguridad en nuestra organización, siempre. De mi persona de confianza es Juan Carlos, entonces yo voy y le digo a Alejandro, que tú eres el de seguridad, cualquier cosa que yo tenga que ver conmigo, con Juan Carlos. Él siempre va a saber dónde estoy, qué estoy haciendo, no sé qué, porque Juan Carlos no le va a decir nada a nadie, salvo que algo suceda. No tiene por qué. Entonces, por eso el tema de la confianza es muy importante para resguardar nuestra vida y nuestra integridad dentro de nuestras organizaciones y sobre todo cuando hacemos nuestra labor de defensa. La que sigue, por favor. La información. Trabajamos para preservar la confidencialidad. Ese es un tema que es importante, es esto que decíamos anteriormente. Es como la condición íntegra y la disponibilidad de nuestra información. Hay veces yo puedo decir, se lo digo aquí así abiertamente, si yo tengo una pareja y luego yo tengo otra pareja, le tengo que decir a alguien que voy a salir con la otra pareja, aunque la otra no lo sepa. Así es la vida. Si tengo un corazón, como dice mi hermana, ¿tienes un corazón de hotel? Pues sí, tengo un corazón de hotel, entonces yo quiero a uno y al otro. Tengo que decir hasta esas cosas. Esas cosas que uno a veces no lo hace público, pero sí lo tienes que decir, pero en un ámbito de seguridad, para que la persona que es de mi confianza, de confidencialmente estoy contando esto, si algo sucede en lo que es mi trayecto, mi actividad, mi actuación para la defensa de un derecho, puede eso involucrarse en las actividades que yo hago. Y eso puede producir, no es que te produzca una amenaza, sino es que si alguien me dice, es que no encontramos a fulano de tal porque se fueron después de la marcha y no supieron, entonces alguien, el de su confianza, no te preocupes, yo sí sé dónde está y está bien. Ah, perfecto, ya, no hay problema de seguir buscando, no hay problema de estar con la antenita de que pueda haber ahí una agresión o una amenaza, simplemente ya se sabe y no tienes por qué contar toda esa historia. Pero sí es importante que la persona de seguridad o el grupo de seguridad sepa que nosotros estamos y nosotras estamos todos seguros cuando terminamos de hacer una actividad. La que sigue, por favor. O incluso en la cotidianidad, ¿eh? En la cotidianidad sobre todo, a veces siempre, ya me voy, y entonces al día siguiente se fueron todo el mundo a trabajar, llegaron a su casa y al día siguiente pues alguien no llegó, pero nadie pregunta, oye, ¿y fulano de tal qué onda? ¿Por qué no ha llegado? ¿Quién es su persona de confianza? No, que fulanito de tal. Ah, sí, perdón, se me olvidó decirles que sí me habló que no va a venir porque se enfermó, ¿no? Ya, no hay problema. Pero si no la encontramos y resulta que nunca preguntamos porque nunca supimos si llegó a su casa o no llegó y resulta que ya cuando hablamos a su casa pues no llegó desde anoche, se fue con ustedes a alguna actividad y ya no regresó, pues ahí sí tenemos que ver qué está sucediendo. ¿Cómo se hace un plan de seguridad o un plan de protección? Tienes que hacer una planeación estratégica, tienes que hacer una operación táctica u operacional. La estrategia es todo lo que tú tienes que generar mi estrategia es que la movilización de hoy toda salga segura. Mi planeación táctica es para ello, yo necesito que cada contingente se forme, tenga a 2 o 3 personas de seguridad, que estén acordonados, nadie entra al contingente si no sabemos, si no conocemos quién es. En la planeación, en la táctica tenemos que tener comunicación con la autoridad de seguridad pública, alguien ya sabe quién es. Entonces, todo eso es, cuando lo acumulas, es lo que te hace una planeación estratégica. La que sigue, por favor. Aquí tienes que tener siempre metas y plazos. ¿Cuáles son las funciones de cada persona? ¿Qué recursos existen? O sea, en recursos hablamos de 3 tipos de recursos: humanos, financieros y materiales. El análisis de riesgo, que más adelante vamos a empezar a ver qué es.
¿Cuáles son tus prioridades cuando estás construyendo tu seguridad integral? ¿Qué acciones vas a realizar para ello? Las acciones la acción es que primero se asegura que las personas que van en la movilización, que sean madres, padres, que lleguen con niñas, niños y adolescentes, sean los primeros, si hay algún ataque, algún asunto, sean los primeros a proteger, ¿no? Esa es tu acción. ¿Qué actividades tienes que hacer para ello? Bueno, entonces los mandas al principio de la movilización, lo resguardas con mayor capacidad de elementos de seguridad pública, son los más visibles, si algo pasa son los primeros que tienen que ser encapsulados para que no les pase nada, y cuáles son los recursos necesarios para que todas estas puntos se puedan ir cumpliendo. La que sigue, por favor. Siempre debemos de considerar que nuestra labor en defensa de los derechos humanos, tanto grupos sociales, los políticos, hay grupos empresariales, que no van a estar contentos con lo que hagamos. A alguien le vas a pisar un callo, siempre. Nunca aseguren que porque, por ejemplo, antier estaban votando en la Cámara de Diputados el tema de de esta figura de agresiones físicas o humillantes, no recuerdo cómo se llama, cuál es el término, ahorita les digo. Entonces todos votaron a favor por unanimidad y no sé qué, y que está. Sí, habrá quien no le guste, habrá quien se incomode. Habrá quien se incomode porque ustedes hagan público hagan una denuncia de la violación de un derecho. Habrá quien se moleste porque tú digas que descubriste que una alcalde o una alcaldesa hizo un mal uso de algún recurso o que hicieron una mala obra, donde cobraron mucho dinero y se está cayendo y la acaban de hacer la semana pasada. A alguien siempre lo vas a molestar. Entonces, ese es tu primer agente agresor. Y siempre tienen que tenerlo muy claro. Entonces, en estas preguntas que hacíamos, bueno, ¿de quiénes nos cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos? Esas en cada una de las acciones hay que hacerlas. Para proteger a quienes defienden. Nosotros somos, ahora sí que el bien a proteger es nuestra vida y nuestra integridad. Porque los derechos humanos se activan cuando hacemos ejercicio de ellos. Eso es muy importante que lo sepan. Todos tenemos derechos humanos, todos tenemos por Naciones Unidas tenemos 58 derechos humanos, y entonces ¿en qué momento se activa un derecho humano? Yo tengo derecho a la vida y en este momento estoy haciendo ejercicio de él constantemente, todo el tiempo, así que desde que naces hasta que mueres, estás haciendo el ejercicio de ello, porque tienes vida. Pero más bien, haces el ejercicio del derecho a la vida cuando estás defendiendo que el agua no esté contaminada, que el aire que el medio ambiente no esté contaminado, que los productos, ahora que está de moda este tema de que van a entrar en toda la propaganda de toda la que comemos y demás, qué es lo que estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo, qué calorías tiene, qué afectaciones pueden tener en nuestra salud, en nuestro ambiente físico y biológico de nuestro cuerpo. Entonces, hacemos ejercicio de ellos y ahí es cuando se activa. Nuestra integridad y capacidad para trabajar se ve frecuentemente por ello amenazada por el propio trabajo que realizamos. Tienen que tener siempre muy claro que soy todavía, aunque muchos gobiernos, yo lo que he visto en mi experiencia es que más bien son pocos los gobiernos que les gusta el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos trae consigo el tema de transparencia y rendición de cuentas. Eso de entrada
A muchas autoridades les encanta la opacidad. Entonces, el tema de que nosotros lo defendamos siempre tiene que ver con que nos ponemos en riesgo. En el momento en que nosotros nos activamos como defensores de personas defensoras de derechos humanos, en ese momento se activan también los temas de que estamos haciendo una afectación de cualquier tipo de interés de otra índole que no le favorece a alguien, o alguna institución, alguna empresa, alguna compañía, algún partido político, algún político, alguna autoridad, siempre. Entonces, aquí empieza nuestro análisis de riesgo. La que sigue, por favor. En ese análisis de riesgo, tenemos que definir cuáles son nuestros activos, que es todo aquello que necesita protección y hay que jerarquizarlos. O sea, ¿qué vamos a proteger en nuestra oficina? Pues sobre todo pues, nuestras computadoras, la información financiera, la información de investigaciones. Yo, por ejemplo, como trabajo mucho siempre con personas que son víctimas de delincuencia organizada o de graves violaciones a los derechos humanos, lo primero que yo protejo es la información de las personas. Eso es lo primero que yo tengo que proteger. Y por tanto nunca la traigo cargando, ¿no? Siempre está en un lugar que no, nadie sabe y esa es la primera cosa que yo protejo. ¿Qué tenemos que después de jerarquizar? Después de eso, para mí lo más importante es mi computadora. Aquí no guardo nada de esa información, pero es mi computadora porque con esa trabajo y con eso además me comunico con todas las personas. Mi celular también, ¿no? Todos hasta dormimos con él, ¿no? No porque lo queramos proteger mucho, sino porque tenemos como esta ansiedad de querer que a ver quién está llamando, qué es lo que está sucediendo, pero es importante porque lo que sí es cierto, que la mayoría de las personas tampoco no hacemos conciencia, es que en nuestro celular hay miles y miles de datos nuestros, miles. Entonces es algo que se tiene que proteger. Nunca traigan el celular sin clave. Es importante siempre tener resguardadas nuestras claves y para ver que nadie lo pueda abrir. No, o sea, esa cosa de que dicen es que en la pareja todos somos, tenemos que tenerlo en la mayor confianza. ¿Quién dice? En las parejas también incluso es importante mantener algo no por una seguridad contra la pareja, sino por que tengamos, nosotros hay cosas que no tenemos, no todas las cosas de nuestras oficinas como defensores, lo tiene que saber nuestra familia o nuestra pareja. No es verdad. Hay cosas que en confidencialidad nosotros sabemos y nos enteramos que tenemos que resguardar para seguridad de la otra persona con la que estamos haciendo el trabajo, la nuestra y también de nuestra familia. Hay veces que yo escucho cosas que digo, ay, no me cuenten, no quiero saber, porque eso me pone en riesgo. Saber cosas también nos pone en riesgo. Y hay cosas que no podemos saber y no necesitamos saber, ¿no? Entonces, eso de que, mamá, me prestas tu celular y entonces están viendo ahí fotografías de agresiones que recibieron porque están atendiendo a una persona que es víctima, no tienen por qué saberlo nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras parejas. Entonces, por eso siempre es importante mantener nuestras claves resguardadas, ¿no? Definir las amenazas de cualquier violación potencial de nuestra seguridad que pueda causarnos daño a nosotros o a nuestros activos. Nuestros activos son todas las cosas que tenemos, ¿no? O sea, aparte de la oficina, esos son nuestros activos. ¿Qué amenazas pueden tener? Entonces hay que también hacer ahí un chequeo en ese análisis de riesgo. ¿A qué amenazas nos enfrentamos? Las amenazas son cambiantes, ¿eh? O sea, hoy pueden ser unas amenazas, hoy estoy en un tema de transparencia, puedo tener un tipo de amenazas. Mañana estoy en en un asunto de denuncia, estoy denunciando algo y las amenazas se convierten en otra cosa. Entonces, estas pueden ser cambiantes, por eso es importante que personas que siempre estén viendo toda la parte de seguridad operacional, de operatividad, pues siempre estén revisando a quién le vamos a pisar hoy los callos, para que nosotros tengamos también muy claras las amenazas. La que sigue, por favor.
hay que definir cuáles son los agentes de amenazas. Entonces, esto que les decía, cualquier persona, organización o fenómeno que cause daño. ¿A quién le estamos causando daño? Aunque nosotros sabemos que nuestra labor de defensa de los derechos humanos, toda nuestra labor es afirmativa, positiva, va a ser un bien a las personas, a nosotros mismos, a nuestra comunidad, a otros no. Entonces hay que saber a quién le vamos a causar daño. Que busquemos la búsqueda de causar daño y que tenga, qué voluntad tiene de dañar los activos o de minar nuestra seguridad. Ese agente agresor, porque ya aquí es el que causa daño, el que hace son agentes agresores, agentes amenazantes, estos tienen que tener una voluntad de hacerlo. A veces pues sí, al presidente municipal no le gusta que estemos diciendo que el parque siempre está sucio y demás, no le interesa, entonces, o sea, que salgan, está convencido de que sí, hagan lo que yo mañana mando limpiar, pero no tiene una voluntad de hacernos daño, ¿no? Ni de minar nuestra seguridad, pero habrá quienes sí. ¿Y qué recursos económicos, materiales y humanos tienen, el agente agresor, perdón, para llevar a cabo sus amenazas? Esta es la parte más importante, compañeros. Cuando nosotros tengamos siempre, no agresión, amenaza, estoy hablando de la amenaza, cuando alguien te llega y te dice, te está amenazando, la amenaza es el que te quiere cumplir algo, agredirte. Ese cumplir algo tiene que ver con qué recursos humanos, materiales y económicos tiene para llevarlo a cabo. Te voy a matar. Pues sí, pero pues el agente agresor es una persona que es que es una persona que no tiene recursos, que es un vecino que solamente está enojado, que casi nunca viene, pero que se molesta porque yo hoy puse el carro aquí enfrente. O sea, en realidad tiene él, el busca hacerme daño, o nada más se desahogó, ¿no? Porque a veces, muchas veces, es que me amenazó y me dijo sí, pero cuando a veces te dice incluso en la Procuraduría, sí, señorita, pero el señor que le amenazó es un señor que no trabaja, trabaja vendiendo sándwiches afuera de una escuela. Pues le dijo eso porque está enojado, pero no le va a hacer nada, él no tiene con qué hacerlo, ¿no? Ni, la única vez que lo vi aquí es aquí en la escuela, él viene solamente en las mañanas, usted nada más viene en las tardes, hoy de pura casualidad se cruzaron, no la conoce, no tiene dinero ni siquiera para pagar para hacerlo. Pero si el agente agresor te manda a tu celular, te dice, te voy a matar y hoy recibo la foto de mi hija donde está saliendo de la escuela, que se está comiendo la paleta, donde yo también estoy, y resulta que además también te manda otra foto que una hora después que tú llegaste a casa de tu papá y con tu mamá, ya te mandó la foto donde están ahí, quiere decir que tiene automóvil, tiene personas que te están siguiendo, tienes el celular, o sea, además estás pagándole a alguien para que lo haga, entonces tiene recursos económicos, tiene recursos materiales y tiene recursos humanos, y ahí la amenaza es grave, es inminente que pueda haber una agresión. Entonces, es parte de lo que vamos a aprender en el análisis de riesgo, cómo medirlo. La que sigue, por favor. Los que hacen las agresiones identifican tus vulnerabilidades. Entonces, si tienes hijos, por supuesto, tu familia es la primera, por ahí es donde más se pueden agarrar, ¿no? O sea, por eso tenemos que tener como mucha claridad en que también nuestros familiares, amigos, sepan lo que nosotros estamos haciendo y cuáles son los riesgos a los que nosotros tenemos, pero también los riesgos que tienen nuestras familias, nuestro propio equipo, ¿no? Puede ser, es que la directora se fue grueso contra el presidente municipal, ya ni la muela de verdad, y ahora resulta que nos van a empezar a amenazar a todos, pues sí, porque siempre hay una repercusión de lo que nosotros hacemos. ¿Cuáles son nuestras debilidades, nuestras deficiencias en activos o procedimientos que pueden ser explotados por una amenaza o el agente de la amenaza? Y eso puede minar nuestra seguridad. Entonces también es parte de lo que tenemos también que tener muy presente
en nuestro proceso de análisis de riesgo. La que sigue, por favor. El análisis de riesgo no se realiza solamente cuando ya tuviste una amenaza o cuando tuviste una agresión. El análisis de riesgo se hace en todo momento. Antes de hacer una acción, tienes que hacer un análisis de riesgo. Es hasta dónde yo voy a hacerle, no, le voy a hacer daño, así, porque finalmente es un daño para la gente agresor, el que es un daño, tú puedes decir, no señor, lo único que hicimos fue estar la mina donde ustedes estaban explotando los mineros y no tenían seguridad. Sí, la estamos cerrando, pero ahí tú ya le estás haciendo daño en su economía, en su patrimonio, en varios asuntos. Entonces, el análisis de riesgo se hace antes, durante y después de una actividad, antes, durante y después de una amenaza, antes, durante y después de una agresión. Esta identifica los métodos, te genera las vías y las herramientas que se utilizan para que una amenaza o una agresión o el agente agresor puede usar para hacer de manera intencional causarte daño en tus temas, situaciones, cosas o personas que están en vulnerabilidad alrededor tuyo. Entonces, por eso hay que siempre enfatizar cómo se va realizando tu análisis de riesgo. No lo puse, Carlos, pero recuerdan, les tengo que mandar, porque ahorita nada más es la explicación, pero yo tengo ya, digamos, instrumentos hechos, ustedes por supuesto los pueden ir cambiando y modificando, de cuáles son lo que tienen que ustedes ir considerando en su análisis de riesgo. Ya los tengo hechos esos instrumentos, son formatos, en general se dicen instrumentos, pero son formatos que ustedes los pueden ir adecuando a sus actividades, a sus acciones, a la vida cotidiana que llevan dentro de su organización o cuando van a hacer algunas actividades. Pero que me recuerdes para mandárselos, por favor. La que sigue, por favor. ¿Qué determina el riesgo? El riesgo lo determina la probabilidad de que la amenaza tome ventaja a una vulnerabilidad para causar daño. O sea, en pocas palabras, determina el riesgo el que haya una secuencia de que se vaya a hacer inminente la amenaza para hacerte una agresión. Entonces, pero cuenta con, además de que tengan recursos económicos, humanos y materiales, pues que tengan también la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, si yo voy a Tepito a las 12 de la noche, pues ¿qué cree que me va a pasar? O sea, y yo no conozco a nadie, y voy con un celular, y llevo la computadora, pues es obvio que en algunas hay una alta probabilidad de que me vayan a asaltar. Exponernos a los riesgos, a veces decimos, es que yo tengo derecho, sí tenemos derecho todos a tener una vida libre de violencia, que no haya amenazas, que no tengamos riesgos, pero pues a veces eso ni siquiera el propio Estado puede dar la capacidad para que nosotros tengamos acceso a una seguridad infinita. Entonces, nuestra seguridad infinita, por eso les decía al comienzo, tiene que ser que al único al que le tengamos miedo es a las víboras. Pues sí, si voy en el campito y me pican, pero no tendría por qué tenerlo de atravesar el campito y de que alguien me vaya a agredir, me vaya a saltar, me vaya pueda hacer yo sufrir alguna agresión física, sexual y demás. Pero si ya sabemos que por ese campito no podemos pasar a 3 horas porque voy de noche, voy sola, mejor no me arriesgo y entonces no paso por el campito a esas horas. No nos expongamos, no somos mártires. Las personas defensoras y defensores de derechos humanos tenemos mucho trabajo, muchas actividades que generar y hacer para que nuestra comunidad y nuestra sociedad cambie. Entonces, no nos arriesguemos cuando no vale la pena arriesgarse, ¿no? O sea, de verdad no somos mártires y siempre tenemos que saber que cada una de nuestras acciones no solamente va a repercutir en nosotros, sino también en nuestro equipo, siempre. Entonces, siempre tengamos, por lo tanto,
la prudencia, digamos, de determinar los riesgos. Y cuando veamos que algo tiene riesgos, tenemos que salir precisamente a buscar al Estado para que si yo voy a hacer una actividad el día de mañana, que sí tengo que hacer porque tengo que denunciar que el presidente municipal se está robando el agua y no nos está dando agua a todos, eso implica que los mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Ciudad de México, el federal o los que existan en los estados de la República, sepan comunicarle a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a las comisiones de derechos humanos de los estados de la República o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que haga procesos de acompañamiento. Porque el otro asunto es el siguiente, el que yo determine que hay un riesgo alto quiere decir que yo dejo de hacerlo. Y por tanto, estos mecanismos, que posteriormente vamos a ver cómo funcionan, tienen que activarse para que yo siga desarrollando mi labor. Hay veces que sí tenemos que bajarle a la labor, porque si ya me amenazaron, entraron a mi casa, golpearon a la señora que hace la limpieza, está mi mamá, se llevó mi carro, cosas como esas, pues no mañana salgo y hago otra cosa como esas, sí me están diciendo que mi nivel de riesgo es alto. Hay veces que hay que nosotros sustraernos un poco, eso no quiere decir que lo deje de hacer, pero sí sustraernos un poco, eso es lo que más, por lo menos a mí que he trabajado en acompañamiento, personas que han tenido amenazas o agresiones, les ha ayudado, digamos, a, como dicen, a que el agua se calme tantito y seguimos y retomamos. Eso no quiere decir que dejamos de hacerlo, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con ello. La que sigue, por favor. Eh, determinar la magnitud del ataque, lo que ahorita ya les estuve diciendo, cualquier evento intencional o no intencional que cause daño o busque hacernos daño, es determinar el magnitud del ataque, el nivel de riesgo, son lo que tenemos que cuidar siempre. La que sigue, por favor. ¿Cómo podemos hacer para mitigarlo? Tenemos ahí una serie de herramientas. Aquí tenemos ya el plan de seguridad. Entonces, entre el plan de seguridad o el plan de protección que generamos, es por un lado, si mi nivel de riesgo es alto o mi nivel de riesgo es medio, ojo, cuando tengamos niveles de medios o altos, siempre hagamos cosas con el Estado. No nos vayamos solos. Informemos al mecanismo que vamos a hacer una actividad, que necesitamos que, por ejemplo, haya ¿cómo se llama? Le dicen, en la Secretaría de Seguridad Pública hay varios códigos que son acciones que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, sus elementos, para protegernos. Entonces, yo voy a hacer una movilización, vamos a ir al DIF de Tlalpan, porque en el DIF de Tlalpan resulta que no están atendiendo bien a las niñas y a los niños, entonces en la Procuraduría de Protección ahí de los derechos de niñas y niños están no están dándoles de comer bien a los niños, la directora se enojó con las mamás, la delegada nos quiere hacer caso, la alcaldesa no, el alcalde nos quiere hacer caso, queremos hacer ahí una denuncia y vamos. Pero para que no nos lleguen ahí, que la policía es el mecanismo le avise que nosotros vamos a estar ahí haciendo otra vez, activando el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión, a decir lo que nosotros y a denunciar lo que está sucediendo ahí. Y por tanto, el bien a proteger es el derecho, el acceso a ese derecho, que nosotros podamos tener acceso libre a la libertad de expresión, expresarnos, hacer la denuncia de lo que está sucediendo. Entonces, ahí tú ya mitigas, ¿no? Tenemos formas, esas son herramientas, ¿no? Le avisas a la Comisión de Derechos Humanos, vamos a hacer esto también, para que también ellos vayan, revisen que nadie vaya a agredirnos o que vaya a salir incluso la propia autoridad a decir, que ustedes, o a golpearnos, que suele ser, ya ahora hay muchas agresiones físicas de autoridades contra las personas defensoras, ¿no? O que vayan a sacar incluso
hasta un boletín de prensa en contra nuestra, pero bueno, finalmente ahí podemos debatir, siempre y cuando no se metan con nuestra integridad física y psicológica y nuestra integridad de nuestras propias organizaciones que digan, nada, que son unos mentirosos, no, no somos mentirosos, aquí ahí están los documentos donde ustedes hicieron eso, o los videos, o la evidencia que ustedes tengan para ello. Entonces, pueden hacer desde eso y, por supuesto, cuidarse entre ustedes, ¿no? Es que cuando llegan todos estén juntos, que cuando se vayan todos estén juntos, cuando regresen a sus casas o a la oficina todos lleguen con cuidado y estar revisando que todos no pasen por ninguna amenaza o agresión durante los días antes de una actividad o incluso después de una actividad. Esas son sus propias herramientas, las que ustedes tengan a través del proceso de la seguridad organizacional de operatividad, quienes estén a cargo de eso dentro de su organización, tiene que establecer ese tipo de cuidado. Y entonces es permanente, la observación, la evaluación y el monitoreo de las actividades es permanente. ¿La que sigue, por favor? En las medidas de control, es cualquier herramienta, procedimiento o servicio que baja efectivamente el riesgo mediante la ubicación de una barrera, de un escudo entre la amenaza y el activo. Es lo que ya les acabo de decir, es eso. Es qué medidas tomé de control para que no tengamos riesgos o bajar el nivel de riesgo. Si nivel, ustedes pueden decir no, es que la del DIF es muy atrabancada y no, si va a salir a golpearnos, pero si ya ve que está la de la CNDH, si ve que están los de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, si ve que están los del mecanismo incluso, hay prensa, también la prensa es un factor para mitigar, siempre que hay prensa, porque ellos toman fotos, hacen las denuncias y entonces el escandalito que podía ser para ellos solamente ahí de la colonia, pues resulta que va a ser nota nacional o internacional, sí, la señora sale y trata de de agredirnos, amenazarnos y demás, ¿no? Entonces, todas esas herramientas las podemos ocupar para mitigar, bajar el riesgo y poner nuestros escudos ante las amenazas y contra el activo. La que sigue, por favor. Tenemos volando, es sepadísimo, pero se me da un miedo. O puede ser un riesgo extremo muy alto, un riesgo alto, un riesgo medio o moderado o un riesgo bajo. Hay quienes nada más miden riesgo alto, medio y bajo, o muy bajo, incluso hay quienes ponen hasta 5 niveles, o 3, o 4, dependiendo. Ustedes mismos tienen que colocar y acordar dentro de su organización o actividad, su grupo, acordar cuáles son los riesgos, ¿no? Para que, o sea, el riesgo extremo o muy alto es porque ya hay una agresión inminente, ¿no? O sea, si no me meto a la casa, por poco y me secuestran. O ya me secuestraron, ¿no? Me llevaron, me trajeron como una hora, no me hicieron nada, pero finalmente ya ahí hay una agresión. Entonces, entre la amenaza, las amenazas pueden ser de muy alto riesgo, es cuando ya la agresión es inminente, o el riesgo alto es que la amenaza, pues sí, se están acercando a ti porque sí tienen recursos, los 3 tipos de recursos que ya hemos estado planteando, para poderla llevar a cabo y lo único que falta es tener acceso a ti. O sea que te tengo que tener con un código, con un código águila. Un código águila es el que hacen las patrullas cuando pasan y se baja el policía al domicilio a preguntarte si has tenido alguna amenaza, alguna agresión o algo. Ese es un código águila. Tienes acceso al elemento policial. O un código sonoro, que es un código que solamente hacen, no sé si en algún momento ustedes han oído que hacen la patrulla, ¿no? Y nada más pasa bien despacito y ya se sigue. Entonces eso es porque nada más es para, ahora sí que espantar a las cucarachas que andan por ahí. Entonces
que no se acerquen a tener acceso hacia nosotros. ¿El que sigue, por favor? En este formato que les voy a mandar, ahí establecen los niveles de riesgo. Esos solamente ustedes los pueden percibir, ¿eh? Es muy importante que esos niveles de riesgo, si alguna vez, esperemos que no, alguien ingresa a un mecanismo de protección de defensoras y defensores periodistas, ya sea el de la Ciudad de México o el federal, ese tipo de esquemas se lo tienen que contar a los del mecanismo para que ellos tengan los mismos parámetros. No vaya a ser que ellos tengan otros y ustedes tengan otros, y entonces ahí sí te pueden poner en alto riesgo. O generalmente ellos los establecen y uno se tiene que adecuar porque ellos, como es un asunto de normatividad institucional, a lo mejor nosotros tenemos que adecuarlos, pero nada más que todo el mundo esté de acuerdo que es mi nivel de riesgo alto, muy alto, para ellos es el alto, ¿no? Mi nivel de riesgo medio para ellos es el medio, y el bajo, muy bajo, es el bajo para ellos. Pero siempre hay que compatibilizar lo que nosotros ya tenemos construido internamente con lo que los mecanismos de protección o la Secretaría de Seguridad Pública tiene, o la propia Fiscalía. También los fiscales establecen, ministerios públicos establecen las medidas cautelares, ¿no? Que son pues medidas cautelares y medidas de protección, así lo establece el Código de Procedimientos Penales. Ahora, hay riesgos a una agresión inminente, es el nivel extremo que les decía, es inaceptable, y ahí ya falló tu plan de seguridad. Ahí tienes que tener todas las alertas, porque algo pasó mal, no es, lo puede ser causa tuya, puede ser que en efecto la persona agresora, el agente agresor, pues sí, era el señor que estaba ahí vendiendo los sandwichitos, ¿no? Pero resulta que el señor que vende sandwichitos, como le cobraban derecho de piso, como se enojó con nosotros, resulta que ahora además es cuate del dueño de la calle, y el cuate del dueño de la calle es el dealer de la colonia, que está ligado no solamente a vender drogas, sino que también tiene un asunto de trata de personas. Entonces, el señor agente de sandwichito ya se convirtió en otra persona. Y entonces ahora tiene todos los recursos para poder llevar a cabo su acción y su amenaza. Entonces, por eso hay que colocar otra vez en ese momento, volver a cambiar tu plan de seguridad, subir el nivel de riesgo, y tendrás que suspender, reorientar inmediatamente todas las operaciones que habías establecido para poder darle seguridad a una persona o a la actividad que estabas realizando. El agente agresor cuenta ya, por tanto, en ese momento, pues con una serie de recursos, como les decía ahorita, del señor de los sandwichitos, que ahora ya es cuate del dealer de la colonia, pues entonces ya el asunto ya cambió, ¿no? La que sigue, por favor. Voy a poner la luz aquí de mí, que ya se oscureció. Acá está. El nivel de riesgo alto es también inaceptable. Otra vez falló tu plan de seguridad, tu protección, y hay que otra vez que reorientar. Cuando te vayas a nivel alto, nivel de riesgo alto, cuando estés haciendo cuando haya que hacer una actividad, pues tu nivel de riesgo, espérenme, toma tanta agua, perdón. Discúlpenme. Entonces, en el nivel de riesgo alto y en el anterior, dependerá si son amenazas o ya son agresiones. Pero si estamos generando, por ejemplo, una actividad o vamos a hacer alguna acción, y vamos a ver que el nivel de riesgo es alto porque va a ser en la noche, hay que quedarse en campamento, hay que poner, ¿cómo se llama? Vamos a estar en una avenida. Entonces ahí tú tienes que tener tu nivel de riesgo es alto. Si tu nivel de riesgo en tu plan de protección que realizaste para esa actividad así está desde un principio, digamos,
no es que hayan cambiado condiciones, simplemente desde un principio está así. Y por tanto tienes todas las herramientas que tienes que ir contemplando desde los recursos materiales, desde las instituciones de gobierno o la solidaridad de otras organizaciones para que se pueda generar un plan de protección mucho mejor que el que no tuvieras nada, ¿no? Cuando ya es por una amenaza que ya venía desde hace un tiempo y esa cambia, es porque hay que volverla a cambiar si en tu evaluación o tu análisis de riesgo te sale que tienes un nivel alto y a cambio hay que volver a replantearte tu plan de protección. La que sigue, por favor. El nivel de riesgo medio o moderado puede ser aceptable, ahí las operaciones o el plan de protección puede continuar, aunque es necesario que vayan, por supuesto, todo el tiempo evaluando todos tus protocolos de seguridad. Hay protocolos de seguridad que tienen que ver desde estas que son muy comunes, ¿no? El que siempre que tienen las mamás, ¿no? De, mijito, cuando llegues a la escuela, me mandas un mensaje. Cuando regreses a la escuela, me mandas un mensaje. Cuando te quiero saber en dónde estás. Ay, mamá, pero sí, todo el tiempo quiero saber dónde estás. O uno mismo, mamá, ya me voy, ya, mi hijita, ya es bien tarde, sí, ya me voy a mi casa, está bien. Cuando llegues allá, me avisas, avisa, ¿no? En la oficina igual. Eso que les decía es, yo de verdad me sorprendo mucho porque en las oficinas, no, casi, en las oficinas de organizaciones no, porque somos muy poquitos, pero en las oficinas de gobierno, cuando alguien falta, salvo el vecino de al lado, ¿no? El compañerito, compañerita que está aquí al lado, ese que sí se da cuenta que alguien no vino, ¿no? Pero, por ejemplo, directivos y demás, yo siempre les estoy diciendo, a ver, ¿por qué no vino fulano de tal? Ay, perdón, es que se enfermó. Bueno, pues avisen, ¿no? O sea, yo estoy viendo ahí que el lugar está vacío y nadie pregunta. Todos siempre debemos preguntarnos por qué alguien faltó. Aunque alguien, ay, pero ¿por qué tienes que decir? El jefe ni sabía. No, sí tenemos que saber, porque nuestro ámbito, nuestros ambientes, sobre todo cuando nosotros nos dedicamos a la defensa de derechos, son muy inestables. En la ciudad donde estamos no tenemos seguridad. Entonces, si tú vives no sé, en Campeche, o sea, que es donde los niveles de inseguridad son más bajos de todo el país, pues a lo mejor allá, pues, si alguien falta, no hay problema, ¿verdad? Te imaginarás que alguien faltó porque está enfermo, porque tuvo algo que hacer con sus hijos. Pero yo aquí en la ciudad, si alguien falta de mi oficina, pregunto porque llegó a su casa ayer en la noche, alguien supo algo de él, no avisó, no, nadie sabe por qué faltó, pues hablen a su casa, alguien comuníquese con la persona. Ah, no, sí, en efecto, chocó, por eso no ha llegado. Ah, perfecto, ¿no? Está bien, hay que ser solidarios, comprensibles, más, como más accesibles, ¿no? A veces pensamos que en la propia actividad que tenemos en nuestras organizaciones, pensamos que las personas también tienen que llegar y ahí estar todo el día. No, o sea, es bueno a veces trabajar por producto terminado. O sea, es cómo vamos realizando nuestras propias actividades, pero indispensablemente es siempre tener comunicación. Si no llegué, voy a llegar tarde o algo imprevisto y demás, sí avisar que todo el mundo sepa en la oficina que no llegué porque tuve algún imprevisto, pero que estoy bien, ¿sí? Entonces, la que sigue, por favor. En nivel de riesgo bajo es todavía más aceptable porque tu plan de seguridad y protección continúa normal, quiere decir que está funcionando bien o que, ojo, hay veces que puedes tener un nivel de riesgo bajo porque no estás, digamos, expuesto a las amenazas o a las agresiones. Hay veces que puedes tener nivel de riesgo bajo porque tu plan de protección es muy bueno. Pues sí, es nivel de bajo porque pues traes un carro blindado, traes una escolta, llegan y hacen, tienes código águila, tienes código sonoro,
no tienes hijos, por tanto nada más al que tienen que proteger es a ti, entonces todas tus medidas de protección están muy altas y por tanto tu nivel de riesgo es muy bajo. Pero a veces puede ser al revés, tienes el nivel de riesgo bajo, por ejemplo, las personas periodistas o personas defensoras que tienen que salir de sus estados de la República para refugiarse en la Ciudad de México, en el momento en que te sacan de allá, pues el nivel de riesgo, por supuesto, bajó inminentemente porque quienes te quieren hacer daño están en Coahuila, están en Chihuahua, están en Juárez, están en Michoacán, en Guerrero, ¿no? En Veracruz. Entonces, en un momento en que te sacan, sales de ahí o te sacan porque sales expulsado pues, primordialmente para salvaguardar tu vida y tu integridad, no, es más difícil. Y el agente agresor lo único que quería observando. Entonces, por tanto, ya no va a haber un riesgo. Pero si tú es un asunto que tiene que ver con donde tuvo pérdidas, donde encarcelaron al hermano corrupto o no sé qué, pues, y además tiene todos los recursos para hacerlo, pues tu nivel de riesgo no va a ser bajo, ¿no? Va a ser alto. ¿A qué sigue, por favor? ¿Qué magnitud de daño puede haber? La que sigue. La magnitud de daño puede ser catastrófica, o sea que tú puedas tener, por supuesto, la pérdida de vidas o el fin de tu organización o el final de tu actividad o haya habido un daño irreparable tanto en tu integridad física, psicológica, o de tu propia organización o de tu grupo, de las personas que están alrededor de tu grupo. Eso ya es una magnitud muy grande. Y entonces ahí no funcionaron, por supuesto, tu plan de protección o no tenías plan de protección o algo falló. Ya nunca nos quedemos con un asunto porque ha llegado a suceder en organizaciones o en personas defensoras que dicen, pues ¿para qué hicimos todo esto? Finalmente no funcionó. Los agentes nunca sabemos lo que está haciendo el agente agresor, ¿no? Entonces, así como el señor de los sandwichitos, a lo mejor el día de mañana, pues resulta que llegó el señor de los sandwichitos con una banda y llegaron hasta mi casa, no, yo ni siquiera sabía dónde vivía, pero ellos localizaron dónde vivo, llegaron en la noche, dijeron que como si fuera un asalto, pero no un asalto, porque yo vi al señor de los sandwichitos que me amenazó el otro día en la escuela de mi hijo, ¿no? Entonces, eso cambia. Y eso no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar el tener siempre las alertas que son naturales. Las alertas como de que si pasas al lado de unos perritos, siempre estamos a cuidado de que el perrito no se te vaya a saltar o te vaya a morder, ¿no? Entonces así es igual, no andar en la noche sin ninguna medida de protección, sin un cuidado, sin alguien que me esté monitoreando. Por supuesto, todos llegamos en la noche, pues llegamos en la noche a trabajar en nuestra casa, pero no hacemos el mismo trayecto todos los días. Entonces, si estás con amenazas, incluso ya sufriste una agresión, pues es muy fácil que otra vez te vuelvan a agredir o amenazar si tú llegas a tu casa todos los días, ¿no? Perdón, en la misma ruta, o haces cotidianamente lo mismo. Hay que cambiar, siempre hay que cambiar nuestra cotidianidad. Que si hoy todos los lunes acaba la basura, pues no tengo por qué sacar todos los lunes, sobre todo si el camión de la basura pasa todos los días. Lo pueden sacar el domingo, o el martes, o el lunes, o sea, y ni siquiera tendría que ser yo, puede ser el otro vecino, se ponen de acuerdo, en fin, cosas como esas que vayan cambiando tus actividades que no se hagan, tus actividades ordinarias, cotidianas, que no se hagan como una sola, que a las 7 de la mañana hago esto y luego a las 8 a las 9 ya estoy haciendo esto. No, hay que irlas cambiando constantemente para que esas magnitudes de daño nunca tengamos que estarlas sufriendo. La que sigue, por favor.
El daño a la seguridad daña funciones esenciales de la organización sin que eso signifique la pérdida de vidas o fin de la organización. La reparación del daño puede ser prolongada, puede ser difícil y es muy costosa. Puedes tener a personas dentro de la organización que por una amenaza, o sea, a mí, por ejemplo, me pueden llamar, como me han llamado a mi celular y me, ay, te voy a matar, no sé qué, yo nada más cuelgo y ya. Apunto el teléfono, lo googleo, ese es otro asunto. Ustedes pueden googlear los teléfonos por internet, buscas ahí el teléfono, más pones el teléfono y ahí te salen ahí quiénes son los que son denunciados por fraudes, por amenazas, peligros y demás. Pero a mí, por ejemplo, si me hacen eso, yo nada más cuelgo y lo bloqueo y se acabó. Pero hay personas que les pasa eso mismo y no tienen idea de desde la frustración, el miedo, la ansiedad, la angustia, los temores, la paranoia, todo lo que se desata, porque las personalidades de las personas son totalmente diferentes. La mía no, a mí no me interesa si me hablan y no, incluso y si vuelven a hablar, no les contesto. Pongo un ejemplo, por ejemplo, miles de veces le he dicho a mi padre y a mi madre que cuando alguien los amenaza y les diga que quieren dinero y los que cuelguen, ni siquiera es que hables con alguien, cuelgas. Tú tienes que asegurarte que la gente que está del otro lado esté muy seguro que el mensaje no te llegó. O nada, cuelgas. Por ejemplo, en estas cosas que hacen las personas, yo cada vez descubro más con esta cosa de cómo eludir amenazas y riesgos. Ya ven que ustedes siempre que nos están llamando por teléfono de los bancos, que para la tarjeta, que el crédito, que no, todo te están ofreciendo. ¿Saben cómo me los quito de encima así y ya no me vuelven a llamar? Hasta me borran. Ay, no, señorita, yo soy desempleada. No tengo, hace 3 meses que no tengo trabajo, entonces, y no hay para cuándo, ¿no? ¡Pum! Y ya no te vuelven a marcar. Esa es una buena táctica que yo he descubierto para que ya no te sigan molestando. Pero generalmente cuando hay una amenaza, una agresión, hay que colgar. Es que yo oí la voz de mi hermana, no es verdad, cuelga. Y le hablas a tu hermana, y le hablas a tu hijo, lo buscas, haces algo. Si una agresión fuera ya ineludible que se está haciendo, vas a tener la oportunidad de que te lo van a decir, que te va a llegar. Porque entonces, si tú estás buscando, que te dicen que tienen secuestrado tu hermano, tu hijo, tu pariente o alguien, y tú no lo encuentras, no le vas a esperar a que te llamen, vas con la autoridad para hacer la denuncia, para ver lo que está sucediendo y cómo hacer todo un plan para rescatar a las personas. Pero nunca nos pongamos en un asunto de que, es que me está amenazando, yo no puedo colgar, no se queden paralizadas, no le tengan miedo a colgar, practíquenlo incluso, practiquen colgar. Quienes no hacen, dicen, no, pues es que, no, yo porque la persona no se ofenda, no, aquí la acción de gente agresor, y le vas a hacer algo, no sabemos ni siquiera si los tienen o la amenaza que te van a hacer es, oye, que te voy, pum, le cuelgas. Oye, ¿qué le puedo decir? Ni siquiera que le voy a matar. Como amenaza, pues no quiero oírla, cuelgo. Entonces, eso también es muy importante. La que sigue, por favor. Entonces, cuidar, digamos, también ver las personalidades de nuestro grupo para ver a quienes tenemos que fortalecer en este tipo de temas para hacer nuestros planes de seguridad, también es importante, ¿no? Siempre tenemos a nuestro alrededor personas que son más cohibidas, que no hacen, para mí es muy fácil, pero yo también veo cómo es muy difícil para otras hacer ese tipo de cosas. Mi padre se puso a platicar con el señor, imagínense, él platicando ahí con el señor que le estaba diciendo que tenía la hija secuestrada y que quería un dinero, y él empezó a decir todo, ¿no? No, pues es que ahorita no tengo dinero, mano, porque fíjate que en mi cuenta de banco, me la tienen cancelada porque no he pagado, que no sé qué, no. O sea, ¿para qué le está contando? O sea, pone a platicar. No, hay que colgar. Pero para él fue muy difícil, me dijo, ¿cómo no podía colgar?
Yo le digo, es que lo hubieras, no podía, no podía. Entonces, hay maneras que también tienen los agresores y agresoras, sobre todo estos de fraudes, de envolverte, ¿no? Te van envolviendo y te van envolviendo. Y entonces de repente ya te sacaron con que tú tienes una tarjeta de crédito, pero no, pues a lo mejor ya tiene dos porque dice que está el otro banco. En fin, te empiezan a sacar hasta dónde vives, qué es lo que haces, cómo trabajas, dónde trabajas, cuántas familias quieres, porque cuando dices, es que entonces mi papá me dijo, entonces tiene papá, y entonces porque mi hermana, tiene una hermana, y el otro, mi hermano el más chico, tiene un hermano más chico, que por lo menos tiene dos hermanos, tú vas dando información, por eso lo mejor es colgar, ¿sale? Y luego, la magnitud de daño es mediano, el daño de la seguridad daña funciones no esenciales de la persona o de la organización, la reparación puede ser menos prolongada, es menos difícil y es menos costosa. Pues dependiendo de la moderación, del tamaño, de la magnitud del daño, es a lo que nos vamos a enfrentar para poderlo reparar. La que sigue, por favor. Y el daño bajo, que también en el mismo sentido, tiene que ver con que pues, las formas de reparar esos procesos son menos costosas, es de muy corta duración cuando el daño es más bajo, ¿no? Que cuando es más de una magnitud más alta. La que sigue, por favor. Y hasta ahí llegamos. Hay otra presentación que tengo aquí, pero no sé si, porque ya son las 7:30, no sé si Juan Carlos lo permita, o si quieren hacemos próximo viernes o en otra fecha. A mí me gustaría, además de que ustedes tengan el instrumento que realizamos y que ustedes puedan incluso modificar y poner en práctica, podemos hacer, si quieren, otra sesión donde podamos hacer un ejercicio, ¿no? De algunas cosas, porque ahorita todo el mundo estuvo muy calladita para la participación, pero podemos hacer una parte que es interactiva, ¿no? De generar una suposición, ¿no? O incluso experiencias que ustedes hayan tenido para poder llenar el formato que le voy a mandar a Juan Carlos. Y entonces ahí ver cuáles son los procedimientos y lo que establece la ley del mecanismo de protección, la ley de protección de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Ciudad de México, es la más completa, les quiero decir. Tiene muchísimos más elementos que tiene el mecanismo federal para hacer todos los planes de protección, lo haces con la autoridad, cuáles son los procedimientos, qué es lo que tienen que estarse ellos realizando, porque además de que ellos tienen ese plan de protección para con las personas defensoras que han sido amenazadas o agredidas, también ustedes hacen el suyo propio.